Hoy en el recuento, Best Buy cancela ya todos los pedidos del Galaxy Fold. Además, hablaremos de Nicolás Maduro, quien ha levantado el apoyo para Huawei. Además, más cosas de Huawei que no te había contado. También hablaremos de Samsung, que ha lanzado un paquete de fondos de pantalla. Y para terminar, Netflix lanzará contenido en YouTube. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Agradecemos a nuestro patrocinador Online Uniconverter, un sitio web a través del cual vas a poder convertir tanto audio como video, y esto obviamente sin la necesidad de tener que instalar algo en tu computadora, así que no te ocupa espacio, y si tu computadora no es muy potente, tampoco necesita ser muy potente. Simplemente necesitas arrastrar el audio que quieres convertir y elegir el formato destino. Hay una enorme variedad de formatos entre los que puedes elegir y listo, simplemente esperas a que se suba el audio, después esperas algunos segundos a que se convierta y realizas la descarga. Obviamente la subida y la descarga va a depender de tu velocidad de conexión, pero así de fácil. Y exactamente lo mismo con el video. El proceso es elegir el video que quieres convertir, arrastrarlo fácilmente al navegador y elegir el formato destino al que lo quieres convertir. Nuevamente, aquí hay una variedad enorme. Puedes convertir a 3GP, MKV, incluso VOV, que son los formatos de DVD, y un montón en general de formatos. Aquí, repito, el tiempo que tarde va a depender de tu velocidad de conexión para subir el video. Después tarda unos pequeños segundos en convertirse y listo, ya lo puedes descargar. Así que la verdad está bastante fácil. Te voy a dejar los links en la descripción para que puedas ir a usar este servicio. Revisemos ahora los resultados de la encuesta del video pasado. Es muy interesante porque te pregunté qué crees que pase con Huawei después de todo el escándalo que está sucediendo. La gran mayoría opina que Huawei tomará su propio camino, creará su propio sistema operativo y su propio ecosistema prácticamente para salir adelante, y al parecer, si la mayoría cree esto, seguramente también apoyarán a Huawei. Otro porcentaje dice que todo volverá a la normalidad y muy poquitos creen que Huawei se retire finalmente del mercado de los smartphones. Vámonos a la primera noticia. Hablamos de Samsung, pero ahora relacionado con Best Buy y nuevamente en toda la polémica que lo envuelve con el Galaxy Fold, que como sabes había salido con muchísimas luces y después empezó a fallar, a tropezar y por supuesto llegar hasta caer. Resulta que Best Buy ha decidido cancelar todas las preórdenes que sus clientes habían hecho. Al parecer todavía Best Buy estaba esperando a que Samsung diera una nueva fecha, pero ya que Samsung no ha dicho nada, Best Buy ha decidido simplemente cancelar todas estas preórdenes y obviamente devolver el dinero a sus clientes. La declaración oficial de Best Buy dice: debido a que ponemos a nuestros clientes en primer lugar y queremos asegurarnos de que sean atendidos de la mejor manera posible, Best Buy ha decidido cancelar todos los pedidos actuales del Samsung Galaxy Fold. Además de cancelarle el pedido, Best Buy les otorgó un cupón de $100 para una compra futura a sus clientes. Y un portavoz de Samsung simplemente dijo que están trabajando con Best Buy para poder anunciar una nueva fecha. Vamos a seguir esperando a ver si llega primero el Mate X o el Galaxy Fold renovado. Parece que ahora sí no tenemos esperanza ni de un lado ni de otro de ver el primer plegable exitoso en la industria. Así que participa en la encuesta y dime quién crees que salga primero, el Galaxy Fold y sus problemas de fabricación o el Huawei Mate X y sus problemas de censura por parte de los Estados Unidos. Y ya que hablamos de Huawei y todo esto que está viviendo, de acuerdo con CNN en español, Nicolás Maduro anunció que hará una inversión inmediata en Huawei. Parece que simplemente para llevarle la contraria a los Estados Unidos. No creemos que sea realmente porque quiera implementar algo importante en su país. La declaración dice: he ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas, para nosotros elevar las capacidades de telecomunicaciones y hacer válida en Venezuela el sistema 4G a nivel nacional. Así que al parecer Nicolás Maduro lo que quiere es invertir para traer las redes 4G a su país con la tecnología de Huawei, mientras que el gobierno de los Estados Unidos lo que quiere hacer es impedir la implementación de redes
redes 5G con la tecnología de Huawei, aunque repetimos, esto parece más una decisión política que en realidad una decisión viendo por el bien de sus ciudadanos. Pero ya que estamos hablando de Huawei, vemos más detalles que todavía no te había contado, y es que recientemente también se anunció que Huawei queda fuera de la Wi-Fi Alliance, cosa que ni siquiera sabíamos que existía. Esta alianza se supone que tiene el fin de establecer estándares para la tecnología inalámbrica. Entonces, entre sus miembros está Apple, Qualcomm, Broadcom e Intel, y está confirmado que esta restricción es temporal, así que esperamos que por lo menos después de un tiempo Huawei vuelva a esta alianza, porque de no ser así tampoco tendría acceso a los estándares que ya funcionan en la actualidad para el uso de redes Wi-Fi, y tendrían que ver también su propio estándar. Entonces esto se sigue complicando. Y a todo esto, Huawei finalmente ha dado una postura oficial, un comunicado que dice: recientemente una serie de asociaciones de la industria y de estándares han tomado la decisión de pausar algunos aspectos de colaboración con Huawei en respuesta a la presión política. Estamos decepcionados ante estas decisiones, pero las mismas no afectarán a nuestras operaciones diarias. Continuaremos ofreciendo a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad. Huawei es un miembro activo de más de 400 organizaciones de estándares, alianzas industriales y comunidades de código abierto, en las cuales presta servicios en más de 400 posiciones clave. Contribuimos de forma proactiva en estos grupos y a lo largo de los años hemos presentado cerca de 60,000 propuestas. Actualmente nuestro trabajo con la gran mayoría de las organizaciones de estándares se desarrolla de forma habitual. En el futuro seguiremos contribuyendo y trabajaremos con las asociaciones de la industria y de estándares para crear un ecosistema industrial sólido para todos. Los estándares representan la sabiduría que hemos extraído de forma colectiva de la innovación en materia de ciencia y tecnología. Los estándares abiertos y unificados de forma global promueven la sinergia a lo largo de la cadena de valor. Esto nos ayuda a todos a proporcionar a nuestros clientes productos y servicios que no solo son más avanzados, sino que aporten mayor calidad. Esto ha sido lo que ha ayudado desde el comienzo al fuerte crecimiento de la sociedad de la información. En su mayor parte, todas las organizaciones de estándares, comunidades de código abierto y alianzas industriales se mantienen fieles a los principios de transparencia, apertura, imparcialidad y no discriminación. Estos principios sientan las bases para el desarrollo saludable y sostenible de la industria de las TIC. Huawei no ha violado los estatutos de ninguna de estas organizaciones y, sin embargo, un pequeño grupo de ellas ha decidido suspender nuestra colaboración sin ninguna base legal. Sus acciones van en contra de los principios que pretenden mantener y socavan su credibilidad como organizaciones internacionales. En última instancia, decisiones como esta darán lugar a estándares fragmentados, incluidos los estándares de información y comunicación, y solo servirán para aumentar los costes y riesgos para todas las empresas a lo largo de la cadena de valor. Creemos que estas acciones no representan la voluntad de la industria. A pesar de contratiempos como este, confiamos en que la industria de las TIC disfrutará de un desarrollo sostenible a largo plazo. Así que después de leer esta enorme declaración por parte de Huawei, solo nos queda claro que no hay nada claro. Toca seguir esperando para ver si se realiza la negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno chino, porque, repito, Donald Trump parece querer incluir a Huawei en un acuerdo comercial, obviamente que le favorezca a los Estados Unidos, para por fin devolverle a Huawei todos sus acuerdos y relaciones comerciales. Sin embargo, a pesar de todo este frenón, parece que en Huawei ya estaban preparados, y según otros reportes, Huawei llevaba más o menos un año acumulando diferentes componentes para que, en caso de que los vetaran en algún momento, tuvieran como colchón, digamos, de tiempo, de componentes que no les hagan falta para poder seguir fabricando sus dispositivos. Así que parece que todavía Huawei puede seguir esperando. Vámonos a la siguiente noticia. Ahora volvemos a hablar de Samsung, y en este caso de sus Galaxy S10, y por supuesto también creo estará incluido el S10e. Pues todo parece indicar que Samsung quiere darle un toque un poquito más interesante a este recorte en la cámara. De hecho, en mi review te mostré algunos fondos de pantalla hechos por los usuarios para más o menos tratar de esconder este recorte o darle un estilo muy interesante a tu smartphone. Pues ahora Samsung ha lanzado un paquete oficial, de hecho creado con Disney. No es Disney, es Disney.
el apellido del fundador Walt Disney. Ah, sí es cierto, con Disney, saludos a Miss Holly, este paquete de fondos de pantalla está disponible en la tienda de temas de Samsung, así que si tienes un S10 o S10e puedes ingresar a descargarlos y probarlos. No cabe duda que es una forma bastante creativa de aprovechar este recorte que tienen en su pantalla. Por el momento no se ha anunciado nada para el Galaxy S10 Plus, que tiene un recorte mucho más amplio, que también dije en el review que no me gustaba demasiado. Creo que el recorte redondito se ve mucho mejor. Y vámonos a la última noticia. Ahora déjame contarte de algo de Netflix y YouTube, y es que estas plataformas, a pesar de ser rivales, parece que YouTube, al ser abierta, puede permitir que Netflix publique cierto contenido aquí de forma gratuita, y con el fin de atraer a más usuarios a su plataforma, Netflix presentará en YouTube 3 mini capítulos de la quinta temporada de Black Mirror. Repito, esto con el fin de atraer a los usuarios hacia su plataforma. De hecho, ayer fue publicado el primer mini episodio, el segundo será estrenado el 2 de junio y el tercero el 9 de junio, mientras que la quinta temporada se estrenará el 5 de junio en Netflix para todos sus fans. Pero vaya que está curioso esto de que Netflix aproveche los servicios gratuitos de YouTube para también autopromoverse. Por el momento esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.